Ahora sí, ya tengo la posibilidad de compartir. Vamos a esperar que se conecte la mayoría. Vamos a esperar que se conecten. el espacio.
Luther tá falando? Eu não tô ouvindo nada, João. Eu tô ouvindo, não. Eu também não. Ahora sí, Ah, perdón, tenía mi micrófono apagado. Bueno, entonces le estaba diciendo, ¿verdad? Que hoy día vamos a dar el tema de componente de la atención primaria de salud. Entonces habíamos iniciado con este dicho de Ian McWine, que decía que la ciencia básica de la medicina no es lo que viene haciendo en el laboratorio los médicos, sino que la ciencia básica como tal es de la medicina, la clínica, ¿verdad? Porque la clínica quiere decir que uno está en contacto con el paciente a través del interrogatorio, a través del examen físico, entonces es lo que realmente le llega a los pacientes y de ahí su importancia. Entonces, el legado de Ian McWine es el padre intelectual de la medicina familiar. Él decía que del hospital al consultorio y la casa, que es lo que realiza el trabajo de medicina familiar, ¿verdad? De lo técnico y biológico a lo holoístico y de lo impersonal a lo verdaderamente humano, ¿verdad? O sea, que lo que él siempre dice es tratar de llegar a ese paciente como un ser humano. Entonces, él es un médico inglés que prácticamente hizo toda su práctica en Canadá. Entonces, estamos hablando de la medicina familiar, entonces, en el primer mundo, o sea, que no, la medicina familiar no corresponde a un sistema político, no corresponde a un país de segundo o país de tercer mundo o en país en desarrollo. La medicina familiar como tal y la atención primaria de salud se utiliza en los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Por qué? Porque se trata de prevenir, ¿verdad?, enfermedades y se trata de tener un contacto más humano con los pacientes. Entonces, lo que le quiero decir con eso es que los mejores sistemas de salud eh, es- implementan la atención primaria de salud dentro de sus sistemas. Entonces, de la atención primaria de salud, ¿cómo se inició todo esto, verdad? Empieza, ¿verdad? Este concepto como tal, ¿verdad? De empezar a manejar atención primaria de salud en una conferencia internacional sobre atención primaria de salud que se realizó del 6 al 12 de septiembre en 1978. Entonces, en la ciudad de Alma Ata, eh, eh, ya habíamos, ya nos habíamos referido a, a esta ciudad en la conferencia pasada, ¿verdad? De que realmente se inició todo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba, dentro de esta conferencia, estaba organizado por la Organización Panamericana de la Salud, que es el encargado del sistema de salud a nivel regional acá en América, como todo, ¿verdad? La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la ciudad de Alma-Ata, sede de la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, eso se encuentra en la República Socialista Soviética de Kazajistán, en aquel entonces, ¿verdad? Hoy en día ya no existe la República Socialista Soviética, en la Rusia imperial. Es la ciudad más poblada de Kazajistán con 1.226.000 habitantes, representa el 9% de la población nacional. Eso era en aquel momento, era 1978. Entonces, en esta conferencia se destacó la importancia de la atención primaria de salud como estrategia para alcanzar un mejor nivel de salud de los pueblos.
Entonces, y su lema fue en aquel entonces, recordando 1978, salud para todos en el año 2000. O sea que ellos querían llegar a una cobertura universal de salud para todos los países que estaban integrando en ese momento, ¿verdad? Y prácticamente eran todos los países del mundo que estaban buscando implementar este sistema de atención primaria de salud, entonces llegar a la mayor cantidad de personas para el año 2000 era su meta. Entonces, a partir de ahí, algunos conceptos que se fueron manejando, ¿verdad? A partir de esa conferencia. Entonces, primeramente, la definición de salud. La conferencia reafirma tajantemente la salud como aquel estado total de bienestar físico, social y mental. Y a partir de ahí fue que se utilizó esta definición, ¿verdad? Por la Organización Mundial de la Salud. Y no simplemente entonces la falta de enfermedades o malestares. O sea que tiene que haber un bienestar físico, un bienestar social y un bienestar mental, siendo un derecho humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más importante a nivel mundial, cuya realización requiere de la participación de otros sectores sociales y económico en adición al sector de salud. O sea que no solamente el sector de salud puede puede llegar a esta meta, ¿verdad? Toda la sociedad tiene que estar colaborando para eso. Entonces se buscaba la igualdad también, ¿verdad? La existencia de una gran desigualdad en la calidad de la salud de las personas entre países desarrollados y subdesarrollados, así como a lo interno de los mismos países. O sea, dentro de un mismo país eh, es política, social y económicamente inaceptable y es, por lo tanto, una preocupación común de todos los países y no solamente los países en vía desarrollado. O sea que esto tenía que estar participando tanto en los países desarrollados y en países de vía de desarrollo, ¿verdad? Y dentro de un mismo país, tratar de eliminar esa desigualdad desde el punto de vista de la salud, de la asistencia sanitaria. Salud como un asunto socioeconómico. El desarrollo social y económico basado en el nuevo orden económico internacional es de importancia básica para el logro cabal del libre acceso a la salud y de la reducción de la brecha existente entre el nivel de salud de los países en vía de desarrollo y de los países desarrollados. La promoción y protección de la salud es esencial para el desarrollo económico y social sustentable, contribuyendo además a mejorar la calidad de vida, la reducción de la violencia y la obtención de la paz mundial. Entonces acá lo que se busca que independientemente de tu posibilidad económica, toda persona debe tener acceso a la salud. Entonces, el que tiene mucho dinero y el que quiera tener un seguro médico, bueno, pues lo obtiene a partir de su seguro médico o en un hospital privado, ¿verdad? Pero no por lo que ellos puedan tener, los pobres no puedan llegar a tener una asistencia social. Entonces, ahí está el Estado que debe asistirle a esa persona, que debe encargarse de que le pueda llegar salud a toda esa persona que está con mayor vulnerabilidad. El acercamiento al derecho de la salud, los individuos de una sociedad poseen el derecho y el deber de participar tanto colectivo como individualmente en el planteamiento e implementación del cuidado de la salud en su comunidad. O sea, todo tiene el derecho y también la obligación de participar en el cuidado de la salud dentro de la comunidad. Y la responsabilidad gubernamental. Los entes
gubernamentales tienen una responsabilidad para garantizar el cuidado de la salud de sus individuos, lo cual solo puede ser obtenida mediante la disposición de medidas sociales y salud adecuada a las necesidades de los pueblos, ¿verdad? O sea que el, el gobierno debe saber, debe adecuar, ¿verdad?, la necesidad que tiene, la necesidad real de su población, eh, y ver, invertir en la salud, ¿verdad? Y para que pueda llegar la salud a todos los individuos. El objetivo principal de los distintos gobiernos, la organización internacional y la comunidad internacional en la década posteriores a la declaración debió ser alcanzar para el año 2000, ¿verdad? Bueno, ahora 20 años después que ellos se fijaron ese objetivo, todavía es una lucha, ¿verdad? Una lucha muy grande que se tiene a nivel gubernamental y a nivel social para que pueda llegar esa salud a todo el mundo. En algunos países, en Paraguay, por ejemplo, se está mejorando bastante. Inclusive después del año 2000 es que se está poniendo en práctica las unidades de salud familiar y es realmente que se está llegando a la población. Entonces, siendo el APS, la atención primaria de salud, la clave para conseguir esta meta de desarrollo dentro del espíritu de justicia social. Entonces la pregunta es, ¿se han logrado las metas establecidas en Alma Ata en el año 1978 para el año 2000? Bueno, entonces eso ya sería una respuesta bastante personal para cada país si es que se logró o no se logró, ¿verdad? Y yo creo que no se logró, pero por lo menos esa convención que se hizo en 1978 abrió un camino para que cada país pueda generar a partir de su política interna un desarrollo social dentro de su sistema de salud. Entonces hay países que han avanzado más, hay otros países que no avanzaron, ¿verdad? Porque en América Latina, por lo menos lo que nosotros no, nos llega más de cerca acá en Sudamérica, hay países que tienen muy buen sistema de salud. Eh, Dentro de ellos, por ejemplo, ahora está Uruguay, que podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con el manejo del COVID, ellos están haciendo muy buen trabajo y eso habla muy bien de su sistema de salud. En algún momento acá en Paraguay también se estaba manejando bien ese tema, pero bueno, actualmente se nos fue completamente y alguna de las causas es por la deficiencia del sistema de salud, del manejo de las autoridades también. Entonces, la respuesta en general no se logró, pero por lo menos se abrió un camino y está el objetivo y se continúa con el trabajo, ¿verdad? En diferentes ritmos, en diferentes países. Entonces, ahora vamos a ver los componentes, qué es lo que le componen al sistema de atención primaria de salud. Ahí lo que vamos a ver es eh, qué es lo que trabaja el sistema de Doutor, salud. Sí, sí, te escucho. Salía entrecortado. ¿Qué pasó, Claudia? me escuta bem? Sí, Não. yo te escucho bien, te escucho bien. Doutor, essa atenção primária em La Saúde é uma lei que todo país, estado, município tem que cumprir, tem, tipo assim, uma sanção se não tem, por exemplo, que não é suficiente, eles têm, tipo assim, uma multa, alguma coisa ou não? Não é obrigatório. No hay ni una sanción, pero existe un compromiso que ellos firmaron en 1978 y que cada país, eh, cada gobierno se comprometía a tener un desarrollo social y un desarrollo
un desarrollo dentro de su sistema de salud, de tratar de llegar a sectores más vulnerables que en realidad son los que más necesita, ¿verdad? En educación, educarle a esa población, eh, darle asistencia, ¿verdad? Tratar de llegar con las vacunas a todos los lugares. Por lo menos de la parte de la vacunación, veo que se está cumpliendo bastante. Eh, por lo menos eso, ¿verdad? Y todas las vacunas, por ejemplo, siempre se trata de distribuir a partir de la OPS y la OMS, ¿verdad? Para que sea de una forma equitativa y para que el precio de la vacuna no sea tan excesivo. Ya después cada uno de las personas que tienen mayor acceso, tiene seguro médico, puede pagar una vacuna privada, no hay ningún problema. Acá en Paraguay, el que quiera tener un esquema más ampliado de vacunación puede ir al sector privado y ponerse su propia vacuna, ¿verdad? Pero el trabajo de este sistema es llegarle a las regiones, a la población más vulnerable y sobre todo educación. Esta parte de la educación es muy importante porque eh, por muchos años se ha dejado de aparte a una población, ¿verdad? No se le ha educado, no se le ha entrenado, no se le ha prácticamente se le ha marginado. Entonces hay mucha gente que ha ido buscando otra alternativa como la medicina natural, el médico empírico, el médico, entonces tiene su propia costumbre y su propia creencia que hay muchas cosas a veces que dañan mucho la salud. Acá en Paraguay, por ejemplo, hay muchísimas prácticas dentro de lo que es el empírico que daña muchísimo la salud. Por ejemplo, hay veces que no se quiere, que la mamá, por ejemplo, la familia, no quiere que su hijo tome antibióticos porque dice que tiene hepatitis, ¿verdad? O sea, que es el que nosotros le decimos en guaraní, aruru. No sé si seguramente los que son brasileños, bueno, no se van a familiarizar con eso, ¿verdad? Pero hoy en día nos llega todavía caso, ¿verdad? Que una neumonía gravísima, una neumonía en bloque de un niño desnutrido que llega desde la comunidad, entonces llega al hospital y los padres no quieren que se le ponga porque el médico, en este caso el naturalista del barrio, le dijo que eso, si le ponen algún antibiótico, que no se le permita porque los médicos, los doctores, no saben lo que es cuidar urul, no saben lo que es una hepatitis, ¿verdad? Y realmente, viendo eso, lo que no saben lo que es una hepatitis son los médicos naturalistas, porque están diciendo a cualquier cosa eh, que, eh, que es hepatitis, ¿verdad? A cualquier cosa. Entonces nosotros como médicos sabemos suficientemente lo que es una hepatitis, la causa de una hepatitis, el diagnóstico. Podemos realizar un diagnóstico certero de lo que es una hepatitis y todas las causas que nos pueden llevar a eso, ¿verdad? Y evidentemente tenemos un diagnóstico certero de ese paciente que tiene neumonía, por ejemplo, o tiene una gastroenteritis infecciosa grave, severa, ¿verdad? Que le puede llevar inclusive a terapia y o a morirse, ¿verdad? Por deshidratación. Entonces a veces se niegan a eso y eso es falta de conocimiento. Doutor, pero em Paraguai também tem famílias que não aceitam a vacinação. Eh, Últimamente casi nadie se niega, ¿verdad? Porque hay mucha información. Eh, por ejemplo, acá hay en tratamiento, ¿verdad? Lo que se pueda decir, por ejemplo, lo que procesan el testigo de Jehová, pero eso es una cuestión más religiosa, que no acepta, por ejemplo, transfusiones de sangre. Eso es un problema médico grave para nosotros, ¿verdad? De repente encontrarnos con un paciente eh, por ejemplo, eh, una embarazada que tiene un consentimiento firmado que si le pasa algo durante su parto, su cesárea, que no quiera recibir transfusiones sanguíneas. Y eso, por ejemplo, es un problema grave porque se sabe, ¿verdad?, que eh, durante un parto se puede perder mucha sangre, durante una cesárea se puede perder mucha sangre
y se puede llegar a requerir transfusión sanguínea en cualquier momento. Pero en cuanto a la vacuna, grande, así, eh, hay mucha gente por desconocimiento, ¿verdad? Porque está también el movimiento antivacuna, ¿verdad? Que no es por desconocimiento, sino que es un movimiento que simplemente no cree en la vacuna, que son gente instruida, ¿verdad? Que no son gente que no saben lo que realmente eh, está pasando. Entonces, son gente que está completamente contra la vacuna, ¿verdad? Creo que eso en Paraguay casi no hay, o por lo menos a mí personalmente no me ha tocado, pero sí me ha tocado gente que por su ignorancia, entonces uno le explica, uno trata de instruir a esa persona y aceptan, ¿verdad? Además, una población es muy diferente cuando hay una unidad de salud familiar que funciona bien, que tiene un médico, entonces la población empieza a acercarse más a esa unidad de salud y empieza a confiar más en ese médico. Entonces, todo lo que la orientación que le da ese médico, esa población cumple y generalmente es una población mucho más sana, por lo menos los pacientes que llegan al hospital no llegan con un shock séptico, no llegan con un cuadro grave, realmente se ve muchísimo la diferencia cuando hay un médico de familia que está trabajando con una comunidad. Entonces, acá vamos a pasar a ver los componentes en, en qué debe trabajar un médico de familia, ¿verdad? Eh, no es solamente en la salud del individuo, sino que en la sociedad como tal se tiene que enfocar. Entonces, acá vamos a ver el primer componente, que es la educación. Número uno, la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de la prevención y de la lucha correspondiente, ¿verdad? Entonces, esta educación, el médico tiene que realizar charlas, ya sea con grupo de edades, con grupo de embarazadas, con grupo de hipertenso, con grupo de diabético. Entonces, el médico de familia lo que hace es orientarle a todos los factores de riesgo y cómo puede evitar eh, la enfermedad o cómo puede evitar las complicaciones de esa enfermedad. Y siempre también en cada consulta, el médico de familia es una oportunidad para que pueda realizar siempre una educación. Puede ser correspondiente a la enfermedad que tiene el paciente o correspondiente a prevenir alguna, algunas consecuencias más severas si es que ya el paciente ya tiene la enfermedad, como hipertensión, diabetes, obesidad, eh, estado de nutrición. Entonces son diferentes cosas que uno en cada consulta puede aprovechar y orientar a ese paciente. Esa sería una atención individualizada, ya ¿verdad? Entonces la promoción del suministro de alimentos y la nutrición apropiada. Eso dependiendo de los factores de riesgo que presenta tu paciente, de la edad del paciente, porque la nutrición de un niño en diferente etapa es diferente y también de un adulto dependiendo de la patología o el factor de riesgo que presenta. Por ejemplo, dentro de la nutrición puede entrar en la lactancia materna de los recién nacidos, de los lactantes menores de un año, y ahí puede hacer un grupo dentro de tu comunidad de todo lo que están dando de lactar, ¿verdad? Entonces hace una reunión, le explica la importancia de la lactancia materna, que es la primera vacuna que va a recibir el niño, que es la fórmula de leche más completa y más necesaria para el niño y así puede ir orientando. Entonces puede haber también un club, puede formar de pacientes sobrepeso y obeso. Entonces se le puede dar desde el punto de vista cómo ellos pueden alimentarse y superar ese problema de peso. Entonces, Doutor, educación primeramente, nutrición segundo. Sí, ¿quién anda por ahí? Sí, Rebeca. sí, Rebeca. Seria a promoção da informação, da ideia de que seria uma nutrição adequada, pero também entraria, por exemplo, em ações governamentais no sentido de
assistir as pessoas que não têm el acesso a esses alimentos, quem está passando fome mesmo? Sí, Será ahora por que ejemplo, contempla isso também? sí, 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 ahora por ejemplo estamos pasando por un crisis muy grande. En Paraguay, a través de las gobernaciones, de las municipalidades y de la Secretaría Nacional de Emergencia, están viendo la posibilidad de llegar con una ayuda, ya sea alimentaria o de dinero o de cupones para que puedan ir al supermercado, ¿verdad? Porque yo no hago nada, ¿verdad? Como médico diciéndole, tienes que comer este alimento, tienes que comer aquello, y el paciente sinceramente no tiene que comer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí entonces tiene que el médico realizar, eso también es una de las funciones de gestor. Tiene que ir a la municipalidad, tiene que ir a la gobernación, tiene que enviar nota que hay falta o deficiencia de la nutrición. Entonces, y puede llevar, por ejemplo, también tablas, puede llevar todo así, de que su población está desnutrido y de que es un factor de riesgo para las enfermedades, para las infecciones, por ejemplo, es mucho más severa una infección dentro a un paciente que está desnutrido. Y de la misma manera también un paciente que es obeso, un paciente que está sobrepeso, porque la obesidad no es salud. La obesidad es un problema de salud que también hay que superar, ¿verdad? Y eso sucede por una malnutrición. Entonces, primeramente, entonces habíamos dicho la educación. Otro, el estado nutricional, la nutrición del paciente. Entonces hay otro fundamental, agua, el abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico. Es muy importante que haya agua potable dentro de tu comunidad. Si no hay agua potable, si la gente está usando pozos, si la gente está usando eh, alguna forma de almacenar agua, agua de lluvia inclusive, dependiendo del lugar, ¿verdad? Porque si nosotros ahora tenemos agua potable todos los días, bueno, a veces no nos imaginamos, ¿verdad? Que hay gente que no le llega agua, que está tomando agua de río, que está tomando agua de pozo, que está tomando agua de la forma que puedan conseguir. Y es algo tan sencillo, ¿verdad? Que a veces que si nosotros tenemos acceso a eso, nos parece que no debería ser un problema, ¿verdad? Para otra persona, para alguna comunidad, pero sí es un problema. Entonces, si es que se detecta que no hay agua potable, que no se está pudiendo, ese también el médico debe insistir, ¿verdad? A las autoridades y debe gestionar y se puede demostrar también, ¿verdad? Que hay un problema de agua, ¿verdad? Porque por el problema de agua puede haber giardiasis, puede haber problemas de agua, puede haber la gastroenteritis, pues va a empezar a aumentar dentro de la población, puede haber una problema de cólera, eso también puede haber por brotes, puede haber problemas de gastritis por ejemplo, eso es por el Helicobacter pylori, que puede haber mucha cantidad de Helicobacter pylori en el agua sobre todo, y eso produce gastritis y en su forma más severa, úlcera, ¿verdad? Y generalmente cuando te hacen esa prueba, una biopsia y sale que estás lleno de Helicobacter pylori, eso quiere decir que la calidad del agua que estás tomando no es buena, no es agua potable. Entonces, una de los tratamientos sería consumir agua filtrada o agua que se haya hervido o agua que haya recibido tratamiento adecuado. Entonces, Meu el amigo, cuidado, sí, te escucho. é, profe, quem mora aqui na região, igual o Joe, há 25 anos atrás, o Paraguai, aqui o saneamento era muito pior. Ah, o esgoto era céu aberto, ainda tem um pouco, mas antes era demais. Eu acho Sí, que, se for comparar, houve uma grande melhora de 25 anos para cá, que eu sei, né? Que eu vi. ¿dónde É, eso?
pode melhorar mais ainda. Mas a ¿Dónde? meta, né, que foi estabelecida, há pouco está se fazendo, né? ¿Pero ahí en Salto o de parte de Brasil? ¿De dónde él se estaba refiriendo? Em Mundo Novo, doutor. En Mundo Novo, ya, ya, ya. Entonces, en Mundo Novo, ahora ustedes tienen, ¿cómo ustedes toman el agua ahí? Del grifo, de la canilla, de Não, esto, de aqui esto. no O Brasil é bom. tienen que No comprar agua, salto que a gente vê. Aqui No em salto casa, que nós outros antigamente era compramos água pecado. mineral. agua mineral. El agua que viene así por la canilla no es buena, no es recomendable. Eu acho muito ruim. Sí, sí, exactamente. Generalmente no es recomendable, ¿verdad? Y si vas a tomar, hay algún sistema de filtrado, ¿verdad? Que se le conecta. Pero bueno, eso sería algo, pedirle a una comunidad vulnerable que apenas le está llegando agua, es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces, de Sim, todas doutor, maneras, também temos filtro sí, da água que vem direto, né? sí, Do sí. saneamento ali para cocinar, essas coisas. Sí, sí. No, y lo que dice Marco, hace 20, 25 años atrás, prácticamente la gente no tenía información de esto. La gente tomaba directamente del pozo, del río, de lugares de donde consiga el agua, ¿verdad? Y hablarle de filtrarle o de hervirle, no, mucho menos, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que trabajar, si es que no hay un sistema de agua potable, con la comunidad es hablarle, ¿verdad? Que se puede llegar a filtrar y que el consumo sea agua hervida, que sea agua que se pueda hervir y que se pueda almacenar, ya sea en la heladera o en un lugar seguro. Entonces, es importante la calidad del agua que se está consumiendo, porque a través del agua se puede estar transmitiendo varios tipos de enfermedades, de parásitos. Entonces, es muy importante. Entonces, acá, Doutor, sí, sí, quando se ferve lá a água, perde os minerais que tem? no, el agua no debería, o debería tener muy pocos minerales. Entonces, cuando más puro el agua, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, cuando se hierve el agua, lo que se está previniendo, por ejemplo, se está matando todos los huevos de la yardia, porque la yardia es microscópica y sus huevos también, porque otro sistema también es que se pueda clorar, ¿verdad? Se le pone cloro, pero el huevo de la yaria es resistente al cloro. Entonces, de ahí de igual manera uno puede tener yardiasis. Y el otro es Helicobacter pylori, que sí o sí, por eso es recomendable hervir el agua antes de consumirlo. Entonces, otro de los pilares fundamentales donde tiene que trabajar el médico de familia es el cuidado maternal e infantil, incluyendo la planificación familiar. Esta palabra, planificación familiar, es fundamental porque coincidentemente con la gente de mayor riesgo de vulnerabilidad, cuando no hay planificación familiar, empiezan a tener 3, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos. Entonces, es como que ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Que cuando más hijos tiene, la necesidad es mucho mayor, ¿verdad? ¿Cómo le va a dar de alimentar a tanta cantidad de hijos? ¿Cómo le va a dar educación a tanta cantidad de hijos? ¿Cómo le va a dar asistencia a salud a tanta cantidad de hijos, ¿verdad? Entonces es un problema que va a tener en su comunidad, ¿verdad? De muchos niños desnutridos, muchos niños que no va a acceder a la escuela, muchos niños que va, si es que accedió a la escuela, va a dejar de escuela a escuela porque tiene que trabajar, porque tiene que ayudar a los padres. Entonces es un problema realmente. La planificación familiar hay que hacer muy bien con la población, hay que trabajar con la población en eso. Y lo otro que estábamos hablando es la vacunación en contra de las más importantes enfermedades infecciosas. Entonces hay un esquema, un plan de vacunación a nivel nacional que se debe cumplir de acuerdo a la edad, de acuerdo a las enfermedades estacionales como las gripes
Entonces, vulnerables como la tercera edad, la primera infancia, las embarazadas. Bueno, entonces hay que trabajar con un esquema de salud, de esquema de vacunación importante. Toda la población tiene que estar vacunada según el esquema. Vas a tener una población mucho más sana. Otra cosa, la prevención y control de enfermedades endémicas locales. Por ejemplo, en nuestro caso, eso es aquí a nivel regional, ¿verdad? ¿Qué es lo que más tenemos? Acá está, este hombre fumigando. Dengue, 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 dengue. Entonces es un problema. Y después, bueno, los cuadros de influenza, los cuadros, bueno, ahora viene el COVID. Entonces se trabaja con la comunidad, lavado de las manos, aplicación de las vacunas todos los años contra la gripe, saneamiento, limpieza. Esto se trabaja con la gobernación, con la municipalidad. Entonces es un trabajo que le compete también al médico de trabajar de forma coordinada. Y siempre entonces entramos la parte de la educación. Y por supuesto, para lo que fuimos formados, ¿verdad? El tratamiento apropiado de enfermedades comunes y de lesiones. Nosotros somos médicos, por lo tanto, estamos capacitados de diagnosticar las enfermedades y de poner el mejor tratamiento. O sea que esta sería la parte asistencial, que a veces todos nos quedamos con esta idea nada más, ¿verdad? Que somos capaces de diagnosticar, de indicar y de tratar, ¿verdad? Y entonces estaríamos disminuyendo bastante, ¿verdad? Nuestra función. Y nuestra función no es solamente esto, pero es uno de los principales. Entonces, por último, acá, proporcionar los medicamentos esenciales. Hay que tener un amplio conocimiento de la farmacología, del tratamiento, de los mejores tratamientos según la enfermedad y a partir de ahí entonces dar el medicamento que requiera según el paciente, ¿verdad? De ahí que hay que ser muy buen médico para tratar de indicar lo mejor al paciente. Bueno, entonces esos serían los 8 pasos dentro de la atención primaria de salud. Entonces acá, promoción de la salud a la toma de conciencia, toma conciencia de tanto del equipo médico como la comunidad van a tener beneficios de preservar la salud física, mental y social. Acciones que lleva a cada uno de los miembros de la sociedad, o sea, dependiendo qué escala está ocupando dentro de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, medidas universales que es conservar la calidad de vida, evitar la aparición de patologías en los individuos y sociedades. ¿Cómo se hace eso? A través de la vacunación, saneamiento ambiental, cloración y potabilización del agua, eh, tratado de los residuos, las cloacas, tratamiento de las excretas. Y los niveles de prevención. Existen 3 niveles. La terciaria, que es la promoción y prevención de la salud, secundaria, diagnóstico y tratamiento de patología, y primaria, que es la rehabilitación. Entonces acá Não, eu tenemos, fiz ao contrário, não está? sí, 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 no, ahí puse mal, ese voy a tratar de cambiar antes de alzarlo. Entonces, en la eficiencia es el aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener resultados. En la eficacia quiere decir que es la medida en que se cumple la materia propuesta o el impacto de una acción, por ejemplo, la eficacia terapéutica de un medicamento mediada por curación o la reducción de muerte. Entonces, ahí se ve la eficacia del medicamento. Y la efectividad es el resultado de la acción de salud sobre la población, objeto de la misma, ¿verdad? El ejemplo, la reducción de la mortalidad o la morbilidad por diarrea mediante el uso del suero oral. Una forma de efectividad, ¿verdad? Bueno, esta es la conferencia de hoy. Yo ahora le voy a pasarle un poco acá por un link ahí en el WhatsApp
donde ustedes puedan ver. Era acá está. Se llama Psico, ¿verdad? Eh, Esto está en español. Si usted, no sé si habrá en portugués, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que ustedes vean. Eh, Alguno puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? Es Michael Moore, es un cineasta estadounidense, ¿verdad? Entonces lo que él hace es, nosotros siempre tenemos una percepción, ¿verdad? Que el sistema de salud, por ejemplo, de Estados Unidos, uno de los mejores del mundo, y comparado, ¿verdad? Con otro sistema de salud, el sistema de salud de Estados Unidos es totalmente privado, ¿verdad? Se rige a través de lo, eh, de la, de los seguros médicos, ¿verdad? Y ese es un problema también a veces el seguro médico, porque si vos tenés diabetes, hipertensión, alguna enfermedad invalidante, el seguro médico no te acepta, no quiere, no te quiere como su cliente. ¿Por qué? Porque le vas a generar mucho gasto. Entonces, eso es un problema en un sistema donde 100% es privado y donde 100% el acceso es a través del seguro médico. Y si no tienes seguro médico, debes pagar en efectivo y es imposible pagar un tratamiento de 40.000, de $50.000, por ejemplo. Eso, acá, por ejemplo, yo no busco que se vea del punto de vista político, es simplemente conocer, ¿verdad? Un poco más de cerca cada sistema, porque acá lo que él nos va a ir reflejando es primeramente el sistema de salud de Estados Unidos. Es un poco largo en el momento el sistema de salud porque habla prácticamente 30 a 40 minutos de ese sistema, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender un poquito y a la vez hace una crítica propia, como él es estadounidense, bueno, hace una crítica, ¿verdad? A través de este documental. Después va pasando a otro sistema de salud como es el de Canadá. Nos va a dar a conocer cómo es el sistema de salud de Canadá. Después va a ir a Inglaterra, España y así, diferentes sistemas de salud en el mundo, ¿verdad? Y ahí realmente vamos a ver lo que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Que cuando hay un sistema de atención primaria, de prevención, de promoción de salud, el sistema de salud es mucho mejor que un sistema sin atención primaria de salud, como es, por ejemplo, el de sistema, el de Estados Unidos, que se rige 100% por los seguros médicos. Ahí lo que yo puedo ver, después ustedes me van a comentar su experiencia en el otro, en el otro encuentro que tengamos, ¿verdad? ¿Qué percepción ustedes tienen? Y comparar un poco con el sistema de salud de nosotros, los que estamos en Paraguay, de Paraguay, y los que están en Brasil, de Brasil. Ustedes también tienen que conocer un poco cuál es el sistema de salud de ustedes, qué se rige, qué dice el Ministerio de Salud de ustedes con respecto al sistema de salud de ustedes. Y eso se puede entrar en la página del ministerio y hacer una lectura ahí, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a compartirle esto y llegamos hasta acá entonces en las clases. Ojalá que puedan ver todo, que no se aburran, ¿verdad? Porque casi dura 2 horas. Pueden ver este fin de semana o pueden ir viendo por partes. Si quieren anotar algo de ahí, pueden anotar de los diferentes tipos de sistemas de salud. Es como desde su punto de vista, ¿verdad? Porque siempre es desde el punto de vista del que realiza, ¿verdad? Un documental siempre va a ser desde el punto de vista de esa persona. Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Y que él está haciendo una crítica a su propio sistema de salud, pero gracias a eso nos va a dar ir conociendo diferentes sistemas de salud en diferentes partes del mundo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora yo le voy a liberar. Traten de completar su tarea de la semana pasada para estar en la plataforma. Ya todos están inscritos, ¿verdad? Pueden ingresar a la plataforma. Entonces, de la conferencia de hoy, muy importante, entonces, sobre todo esta última parte que habíamos dado, los componentes, los 7 componentes de la atención primaria de salud hay que manejar, ¿ok? La primera parte era más bien un poco de historia y de conocer de cómo se formó toda la atención primaria de salud.
Entonces, si no hay otro tema, yo ahora voy a dejarle ese link de lo que estábamos viendo. Creo que Alberto acá compartió, ¿verdad? Alberto, vos compartiste, ¿verdad? Sim, doutor, tem dublado em YouTube? Sí, ese está doblado en portugués. Sim. Sí, sí. Bueno, entonces aquí ya está. Y puedes compartir ahí en el grupo de ustedes por WhatsApp para que cada uno pueda entender también. Eh, es importante ver eso. Y vamos a comentar como introductoria en la próxima clase, ¿ok? Ok, entonces Profe, hablamos. permiso. Oi, Sí. doutor. Eu entrei atrasado e não fiz chamada, não respondi Ah, a chamada. a ver, a ver, a ver. Vamos a mirar un ratito acá tu Marcos Rogério. Marcos Rogerio. ¿Vos ya estaba en la lista la otra vez? Sim, Sí. que eu hoje me atrasei. A ver, ¿dónde está acá tu nombre, Marcos? 20. 20, Depois de 15. Romero. Não, é 10 agora, eu não lembro mais. Pra cima. ¿Alguien más que entró después? É de Souza Marcos. ¿Qué número? Agora, esse agora eu não lembro, mas é mais pra cima. Que é entre 10. Aqui, achei. 10. 4. Número 10. Isso. De Ok. Souza Marcos. Antonio Ricardo no se conectó. María Giselle, que le tengo ausente, ¿no? Otro. Mateus. Y ya después todos están presentes. La voy a guardar. Graças. Ok, bueno, saludo a todos. Graças, doutor. Nos vemos la otra semana. Chao, chao.